Voy a poner aquí que ya estamos en vivo. El 2024 e iniciamos la quinta edición de la tertulia con Alfonso Holanda. Damos gracias a Dios por permitirnos salir en vivo, al igual a todas las personas que se conectan para ver el programa, a nuestro gerente Jonathan Molano, a nuestro ingeniero Cristian Torrado. Hoy contamos con un invitado muy especial como es el ingeniero civil y patólogo Rodrigo Gras, donde tocaremos como temas principales en esta tertulia las fallas estructurales en las edificaciones y obviamente como nuestros temas son de propiedad horizontal, en los conjuntos residenciales, mixtos, comerciales, donde se ventila la propiedad horizontal. Muy buenas noches, ingeniero Rodrigo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. La gente que lo ve y lo escucha está interesada porque, bueno, hoy en día estos conjuntos donde están habitando muchas personas están presentando bastante dificultad. Bienvenido a la tertulia, ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, Alfonso, por haberme invitado. Primera vez que estoy aquí con ustedes, que esperemos que se repita. Claro que sí. También le doy gracias a Dios por ustedes, por su vida, le doy también bendiciones a toda Barranquilla que nos está viendo, a muchos administradores que se van a conectar, y yo también tengo seguidores que espero se conecten en este momento. Estoy aquí para servirles, para poder resolver algunas dudas que ustedes tengan y poder abrir un panorama, una visualización, o que tengan una mente más abierta con respecto a este tema que desafortunadamente está afectando tanto la estabilidad, la integridad y el bolsillo de muchas personas que de una manera con sueños, invirtiendo sus dineros en la compra de un bien inmueble, se encuentran con que compraron muchos problemas. Como un abreboca, ingeniero, hoy aquí en Barranquilla y no solamente en su área metropolitana, donde hay construcciones, edificaciones donde habitan muchas personas, pues tenemos construcciones de 1.200 apartamentos, unidades privadas, tenemos construcciones de 700, tenemos construcciones en varias partes de las localidades. Tenemos en la localidad norte el centro histórico, que se deben tener una cantidad de reservas en cuanto al POP, al Plan de Ordenamiento Territorial, ¿verdad? Tenemos bastante en la localidad del suroccidente, se ha empezado a crecer bastante. Tenemos casos como en Alameda del Río, tenemos casos Mallorquín. Bueno, ya Mallorquín hace parte de Puerto Colombia, pero obviamente es área metropolitana, claro que sí. Igual Soledad, como los puertos en Soledad, correcto, ¿verdad? Entonces, bueno, Miramar, que también ha tenido bastante dificultad,
Para nadie es un secreto que tenemos una veta grande en toda esta ladera, donde encontramos ojo de agua. Y bueno, vamos a entrar a preguntar sobre eso, pero también vamos a preguntar a Campo Alegre, no lo podemos dejar por afuera. No lo podemos dejar. Campo Alegre no puede quedar para nada por afuera. Así es. Ya. El ojo está también bastante en Campo Alegre. Sí, señor. Personas que han comprado y pues se sienten hoy bastante afectadas, su patrimonio, su platica, sus ahorros. Y bueno, de eso se trata en el día de hoy, ingeniero. Sí, señor. Entremos pues en materia. Claro que sí, de una vez. Una pregunta. Cuénteme. ¿Cuántos, o sea, en cuanto a estas fallas, cuántos tipos de fallas estructurales podemos encontrar en estas viviendas? Ok. O en estos proyectos. Listo. Dependiendo, en patología me enseñó un profesor que decía, nada es exacto, nada es como cuando usted está haciendo un cálculo estructural, 2 más 2 puede ser 4. En patología, 2 más 2 puede ser 6 o 2 más 2 puede ser menos 3. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque esto es una ciencia que no es exacta, ¿verdad? Entonces, pueden haber muchos tipos de fallas y depende es la palabra clave. Depende del tipo de estructura. Hoy en día hay muchas edificaciones construidas como se construía tradicionalmente, columnas, vigas, muros de carga o también tenemos muros de mampostería reforzada, pero cuando son viviendas de 1 y 2 pisos normalmente se están construyendo en mampostería, o sea, bloques rellenos con cemento, bloques con concreto, perdón, o con mortero, y con su varilla cada cierto espacio. Entonces, aquí depende del tipo de estructura, se va a presentar el tipo de falla. Entonces, normalmente hoy se ha proliferado las construcciones con muros delgados de concreto reforzado. Estos muros que el reglamento sismo resistente, ley 400 de la República de Colombia, de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, estos muros tienen unas limitaciones que desafortunadamente no han sido muy bien reguladas en los reglamentos sismo resistentes, como en otros países ya están bien reguladas. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque en los últimos años la mayoría de edificaciones que he visitado con problemas están construidas su estructura con muros delgados de 8, de 10, de 12 centímetros con una malla en el centro o con un refuerzo o malla electrosoldada en el centro del muro. Estos muros, hay muchos estudios que en estos últimos 7, 8 años ha realizado la Universidad del Norte en cabeza del ingeniero Carlos Arteta y otras universidades nacionales. Estos muros no tienen buenos comportamientos estructurales para fuerzas horizontales o para asentamientos diferenciales. Entonces, ahí es donde vamos. Se presentan grietas, se presentan desplazamientos, se presentan en algunos edificios cabeceos, y esto depende del tipo de suelo, depende de quién la construyó, depende de la cimentación, que es muy importante en este tipo de edificaciones. Entonces, aquí se pueden presentar grietas por temperatura, grietas estructurales, grietas o fisuras por malas prácticas constructivas, grietas o fisuras por exceso de cargas en zonas donde no se diseñaron o calcularon para recibir esas cargas, grietas o fisuras en piscinas. Hay mucho problema con las piscinas en todo el territorio colombiano. Entonces, la palabra clave aquí es depende. No todos los edificios usted lo puede cortar por la misma tijera. Si ahí está escuchando los administradores, me dicen algunos, es que yo tengo una experiencia y yo administro 15 edificios y más o menos se parecen. No todos fueron, aunque sea la misma constructora y se parezcan, no todos van a tener el mismo comportamiento a futuro. Hay unos que van a tener una exposición medioambiental
Por ejemplo, el ataque del dióxido de carbono, cómo afecta a los concretos, la resistencia de los concretos, si realmente fueron curados en su inicio, si realmente esa resistencia con que fue diseñado y calculado es la que tienen hoy en día. ¿Estará bien esto? ¿Fue bien vibrado el concreto cuando lo colocaron? Hubo una buena supervisión técnica durante la obra. En fin, aquí podríamos extendernos, doctor Olano, y hablar de cantidad de tipos de fallas que puede tener una edificación. Y quiero que todos entiendan, todo depende de muchos factores. Sí, listo. Hay otra cosa, ingeniero. Las personas empiezan a preocuparse. Bueno, se presentan grietas, se presentan fracturas, ¿verdad? Sí. Cuando se presentan unas grietas, por ejemplo, que se presentan al interior de los bienes, de los bienes privados, pero que ese bien privado obviamente está recubierto con la fachada. Inclusive hay conjuntos o edificios, edificaciones que, pues bueno, las pintan, de pronto le echan acronal, algunos les colocan ladrillos. Para mirar eso, y ¿cómo harían los propietarios? Para estar seguro que hay que preocuparse con una grieta de esa, ¿verdad? Con una fractura de esa. Póngame una foto. La primera. La primera te va a hablar mucho de lo que tú me estás hablando. Okay. Todo lo que yo les voy a comentar son muchos años de estudio y de experiencia. Yo soy un ingeniero muy inquieto que no solamente estoy dictando conferencias o hablando de teoría. Yo soy asesor de varias empresas constructoras, soy asesor también y conferencista nacional e internacional. También estudio mucho sobre estos temas y además hago interventorías y soy perito de la rama judicial. Miren lo que está pasando en esta fotografía. Eso aquí en Barranquilla. Okay. Un edificio que no tenía ningún tipo de problema, aparentemente va un poco más de 20 y pico de años. La columna esta es de alrededor de un piso 12. Bien. Okay. Tenía recubierto, como ustedes ven a mano izquierda, un ladrillo. Y el ladrillo, qué lindo se veía, qué bonito en la fachada, pero resulta que ese ladrillo, como los ladrillos son porosos, estaba trayendo la humedad y las sales del medio ambiente y estaba permitiendo que eso se incrustaran en la columna. Lo que usted ve ahí es una columna de concreto reforzado de la fachada de un edificio en un piso 12 aproximadamente, y los aceros de refuerzo están corroídos, están podridos. Estos aceros de refuerzo se expanden con la corrosión y rompen el concreto. Estamos hablando de una columna de piso 12, donde es muy difícil el acceso. Entonces, en este caso, cuando el concreto empezó a expandirse, también expandió o abultó o generó un desprendimiento de los ladrillos que eran parte decorativa de esta fachada. Estos ladrillos, cuando ya estaban a punto de colapsar, los propietarios llamaron a un arquitecto amigo, y él lo que dijo: vamos a quitar estos ladrillos. Y cuando quitan los ladrillos, ven la verdad. La verdad es que esto está muy corroído, los concretos están bastante agrietados y nadie lo había visto en 20 años. Entonces, hay una acumulación de humedades, de ataques del medio ambiente, recordando que Barranquilla, lo vuelvo a repetir, es una de las zonas más agresivas para los concretos en el mundo entero. Estamos a la orilla del Mar Caribe, que es uno de los mares más salados del mundo. Estamos a la desembocadura del río Magdalena, que está recibiendo toda la basura, todos los muertos, todos los animales muertos, todos los desperdicios, materia fecal, todo lo que proviene de todo el centro de Colombia nos los tiran a nosotros y eso se descompone. Luego estos ácidos, al haber temperaturas altas, se evaporan.
cuando se evaporan los vientos, que en nuestra Barranquilla son prácticamente permanentes, estos vientos hacen que las sales, los ácidos, el dióxido de carbono que botan los vehículos por el exhausto, se incruste en las estructuras, en el concreto. Y esto hace que pierda la capacidad de proteger el acero de refuerzo. Y cuando el acero de refuerzo ya no es protegido por el concreto, comienza un proceso de oxidación y posterior corrosión. Recordando que un elemento estructural donde el acero se corroyó ya va perdiendo sección, resistencia y propiedades iniciales. Una pregunta que me llama la atención. Bueno, ahí porque en ese ejemplo, en esa foto que proyectamos, se desprendieron los ladrillos, ¿verdad? Pero se ve, ahí hay columnas, ¿no? Esa es una columna. Es una columna. Listo. Y al ser una columna, gracias Cristian por subirla, es una columna y pues dentro de esa columna se ve el hierro. Así es. ¿Cómo se puede? Y es un 12º piso. Así es. ¿Cómo hacen para reestructurar eso? Porque si estamos hablando de columna, está sosteniendo, ¿verdad? Gran parte de los pisos que vienen más arriba. Correcto. ¿Cómo hacen para arreglar eso? Pero me imagino que si siguen bajando, encontrarían todavía igual. Desde el inicio hasta donde encontraron y quizás hasta el último piso. Sí, señor. Hasta llegar a la cubierta. Correcto. A lo que sostiene. ¿Cómo hacen para arreglar eso que no ponga en riesgo la vida de las personas que viven en esos conjuntos, en esos edificios? Correcto. Mira, esto tiene que ser una intervención de personas especializadas. Ajá. Primero, lo ideal en estos casos es contratar un ingeniero o una firma de ingenieros que tengan conocimiento. Les voy a decir, hoy en día cualquiera llega y dice, yo soy patólogo. Hoy se están haciendo especializaciones online. Jóvenes que nunca han ido a una obra, que nunca han tenido la experiencia de recoger desafortunadamente a un ser humano que perdió la vida y que nunca han estado en colapso de edificaciones, van y dan un concepto o llaman a un arquitecto. Con mucho respeto de mis colegas arquitectos, los arquitectos no son las personas especializadas para esto. Entonces, el primer paso es, tienes que contratar a alguien que sepa de estos temas, que tenga experiencia. La misma literatura, cuando uno hace especializaciones en el exterior, te dice que la sola inspección visual de un problema de patología tiene que hacerla alguien con conocimiento y experiencia. No contratar personas jóvenes o que no sean especialistas o con experiencia en la rama en el cual tú tienes problemas. En este caso estamos hablando con estructuras de este tipo. Hay dos cosas que hay que hacer. Hay una palabra que se llama rehabilitación. Esta rehabilitación de estructura implica muchas cosas. Sí, hay veces que el diagnóstico, después de haber hecho los respectivos estudios, dice que simplemente tú tienes que llevar este elemento estructural a su estado original. Pero en otros casos hay que reforzar. ¿Por qué? Porque hubo concretos de mala calidad, porque al haber hecho los ensayos los concretos dieron de baja resistencia, porque como en este caso los recubrimientos son muy pequeños y cuando uno hace el modelo matemático y las fórmulas matemáticas te dice que esta columna no va a resistir los pisos superiores, aunque durante 20 años los haya resistido. Pero la gente no ha entendido que el concreto se envejece, el concreto no es eterno, el concreto no es una roca eterna, el concreto se envejece y hay un fenómeno que se llama la plastificación del concreto, que es prácticamente el envejecimiento del concreto, y los concretos se vuelven más susceptibles a colapso, sobre todo en estos pisos intermedios cuando hay edificios de 20, 30, 40 pisos. Entonces hoy en día estamos construyendo en Barranquilla un edificio de 50 y pico de pisos y este no es eterno. Hay uno muy cerca de aquí, un edificio alto, muy lindo, muy bonito, estrato 7, donde ya las fachadas están desprendiéndose y no tienen más de 3 o 4 años de haber sido entregado. Entonces, algo no se está entendiendo. La Barranquilla es una ciudad subgéneris.
Luego los concretos, por ejemplo, no pueden ser de 3.000 PSI, no pueden tener resistencias de 3.000 libras, que es el concreto comercial, que es el concreto que siempre se ha comercializado, que se especifica cuando hacen los diseños y cálculos estructurales. Estos concretos en Bogotá, en Cali son durables, en Barranquilla no son durables porque son muy porosos, aunque tengan resistencia. Entonces aquí hay un factor, entra a hablar de un factor que se llama durabilidad del concreto, durabilidad de las estructuras. Las estructuras sí necesitan, primero, que las estudies, y mucha gente está recibiendo, son áreas comunes, recibiendo edificios a las constructoras sin haber contratado una firma especializada que te diga si tú estás comprando o estás recibiendo una edificación que cumpla con reglamentos sismoresistentes, pero que al mismo tiempo sea durable. Entonces, hay muchas cosas que la gente ignora. Y claro, lo que menos piensa una administración de un edificio es pedirle una cuota o sacar una platica de la administración para hacer unos estudios de un edificio nuevo que tú dices, pero si todo se ve perfecto. Yo les digo siempre a la gente, cuando yo tenía 16 años yo practicaba taekwondo, karate, y yo le pegaba al que sea y pegaba duro. Y a mis 60 años ya yo no pego tan duro, ya mi cuerpo no es igual. Lo mismo cuando usted ve un edificio nuevecito y lo ve bonito, ¿será que en verdad te va a durar 10 o 15 años sin problema? Y hoy tenemos edificios de 5 años con problemas graves de durabilidad y a veces de mal cálculo y diseño estructural. Es preocupante. Es preocupante y bueno, a ver, nosotros que nos dedicamos a la administración de propiedad horizontal, ¿verdad? Bueno, nuestro patrocinador, Grupo Empresarial Green, que se dedica a administrar propiedad horizontal, pero también La Lonja, de donde surge esta tertulia, estos programas de tertulias con Alfonso Lano, pues es bastante preocupante, pues porque de todas formas pasa algo, ingeniero Rodrigo, y es lo siguiente, los copropietarios a veces pierden el sentido de valorar lo que compraron. Sí, señor. Y resulta de que cuando tienen que recibir las áreas comunes, ¿verdad? Esenciales y no esenciales. Las esenciales dicen las 675 que se entregan directamente a medida que se van mudando, está claro. Pues porque una esencial es una escalera, pero esa escalera también sufre. Así es. Y esa escalera también puede tener fallas. Así es, sí, señor. Sí. De igual forma, las cubiertas pueden tener fallas y no las conocen. Así es. Como problemas también que se están presentando de condensaciones ahorita en todos los conjuntos. Muy bien. Y la gente está preocupada con eso. ¿Cómo así que en mi alcoba principal tenemos nosotros una humedad tremenda? Ya. En fin, todas esas cosas, pero también hay que ver que los propietarios no les gusta meterse a veces la mano al drill. Correcto. Ya, y decir, compré algo, quiero estar seguro de lo que compré. Acaba de decirle usted, hombre, que independientemente de que sea nuevo, no sabemos cómo fue edificado, qué problema pueda tener. Y no solamente nos encontramos con eso, dónde fue construido, en qué parte fue construido, en qué sector fue construido. Cuando estamos encontrándonos aquí en Barranquilla, que Barranquilla está rodeada en gran parte por barro gallego así expansiva, pero a su vez también ojo de aguas en algunas partes. Sí, sí. Y que algunas personas han vulnerado el plan de ordenamiento territorial y han construido donde no se puede construir. Sí, señor. Teníamos el caso de Mallorquín. Sí, señor. Ya, acuérdense que hubo una construcción por allá que daba la ciénaga y empezó a dañar la ciénaga. Así es. Encontramos, ahorita yo quiero hacer un seguimiento y si nos están escuchando copropietarios, consejos de administración del sector de Alameda, pues podemos tratar de trabajar también con ellos, pues porque de eso se trata, de eso es Corporación Inmobiliaria Lonja de Propiedad Horizontal, de llegar académicamente, ¿verdad?
de ir cambiando poco a poco ese pensamiento que se traía de que todo está bien o que no quiero pagar porque creo que todo está bien y al fin y al cabo rollos que se van presentando grandísimos. Es preocupante de que en una columna se presente eso que acabamos de ver, porque uno dice, bueno, ya la varilla está afectada, en su interior la varilla está afectada y es más preocupante cuando lo escucha usted que dice el tiempo que tiene de vida, de existencia, realmente una construcción. Entonces, nosotros o los propietarios que compran, muy contentos. Yo tenía un amigo que cuando compré un vehículo, aquí caso aparte, me decía, compré un vehículo, yo quería comprarlo y me decía, hey, no lo compres. Yo decía, sí, me gusta, pero no ves por fuera cómo está esta cosa. Y me dice, vas a tener dos felicidades. Uno cuando lo compras y uno cuando lo vendes. Así es. Ya, entonces acá creo que podemos ver que puede pasar la misma cosa. ¿Qué tiempo de vida pueden tener estos conjuntos de edificios donde las personas invierten un dinero, pero hablamos ahorita uno de 20 años, de 20 años? Si bien es cierto, cuando nosotros hacemos un avalúo de una vivienda, y lo llevo al caso de la vivienda, uno dice, se deprecia. ¿Y por qué se deprecia? Por el tiempo de vida que ya ha llevado. Hay algo que diga dentro de lo que ustedes realizan, dentro de la parte legal y dentro de la parte de la ingeniería, bueno, el tiempo de duración de estos proyectos. Ok, buena pregunta. El reglamento sismoresistente en el tema de durabilidad está corto, le hace falta mucho. Por eso la ciencia de la patología ha tomado mucha importancia por la cantidad de problemas que hay en el país. Fíjense que hasta los puentes se están cayendo. Hay una parte del reglamento sismoresistente que dice que debemos diseñar para un espectro sísmico para ponerlo así en palabras castizas, de tal manera que usted espere que su estructura aguante un sismo que tiene la posibilidad de venir o aparecer cada 50 años. Entonces, algunos abogados han tomado esta partecita y dicen, es que el edificio, si me aguanta las fuerzas sísmicas cada 50 años y debe estar intachable, impecable, es la palabra, durante 50 años, ese debe ser su vida útil. Entonces, esa es posiblemente como el reglamento sismoresistente es ley de la República, es una interpretación legal valedera. Y de ahí los patólogos que conocemos este tema, yo soy diseñador y calculista estructural también, además de patólogo. Y como les dije, soy perito en la rama judicial en muchos casos, casos importantes en el país. Han interpretado que el edificio debe durar 50 años sin tener ningún problema. Y tienen razón. Es que un edificio que ya tiene varillas corroídas y sus columnas, por ejemplo, o en sus vigas importantes, en caso de que llegase un sismo, ya no te va a resistir la fuerza sísmica para la cual fue diseñado. Entonces, esa interpretación es valedera. Ahora, hay una parte que yo profundamente no conozco. Recuerden que hay una ley que le llaman la ley anti-space. Esto lo manejan más los abogados que trabajan en estas reclamaciones, que ya está hablando hoy en día que las estructuras deben tener más de 50 años de durabilidad y deben tener una garantía mayor a 50 años. O sea, alguien dice, un abogado, es que la edificación solo puede tener 10 años de garantía, pero 10 años corresponden a acabados, a elementos arquitectónicos, a pisos, pintura, cosas así parecidas, pero no a la estructura. La estructura es como si le dijeran a usted, es que usted no va a demorar más de 20 años desde que nace. Entonces dice, bueno, pero qué vida tan corta, qué vida tan triste, porque uno aspira a vivir malo, 80 años. La Biblia dice que deberíamos durar 120 años.
como Moisés demoró más de 120. Entonces, la Biblia dice que no debería demorar. Si a ti cuando nace te dicen que su hijo no va a demorar más de 20 años, usted enseguida dice, oye, pero qué tristeza. Es lo mismo, cuando usted compra un bien inmueble, a usted no le van a decir que va a durar 20 años, o 10 años, o en algunos casos que va a hundirse a los 5 años, o que va a deformarse y agrietarse a los 5 años. Entonces, ahí está el tema de donde entra la ley a jugar un papel importante, la interpretación de la ley, porque yo siempre le digo a los administradores, cuidado y usted se hace cómplice de una estafa, porque cuando te venden un bien inmueble que no cumplió con el reglamento sismo resistente y que hubo problemas de patología desde su concepción, desde su cálculo, desde sus orígenes, desde sus estudios, tuvo problemas desde antes de poner la primera piedra, y usted como administrador, usted de pronto tiene una amistad con la constructora o algo, y se llega a presentar un problema y a descubrir que usted recibió unas áreas comunes y nunca manifestó ni siquiera ¿cómo se llama? Una duda, ¿cómo lo diríamos? Porque es que el administrador representa a los habitantes, representa a los propietarios. Entonces, si usted nunca le manifestó que había la posibilidad de un problema, a veces se hacen cómplices. Tengo casos donde hay abogados que han replicado la demanda contra las casas administradoras porque nunca manifestaron que se estaban presentando problemas, sobre todo problemas estructurales. O sea, esto es delicado, esto es un hilo muy delicado. Sí, sí. Sí. Y entonces, bueno, ingeniero, esto hablar con usted aprende uno bastante, pero también de pronto le asaltan a uno una cantidad de interrogantes. Así es. ¿Verdad? Y aparte de los interrogantes, de pronto, que no es fácil, a los administradores que nos están escuchando ahí, que no es fácil todo esto y que debemos tener pendiente de no omitir nada, porque nosotros respondemos por culpa, dolo u omisión. Así es. ¿Verdad? Y tratar de hacer una pedagogía con los copropietarios. Correcto. Lo que pasa es que aquí se dan varias cosas dentro de este recibimiento de los bienes comunes, ingeniero Rodrigo, y es que inicialmente, cuando el propietario inicial, que es la constructora, realiza el proyecto, en esa etapa ellos colocan un administrador provisional. Okay. Después del provisional entraría el definitivo, pero es cuando ya cumple el 50% más uno, el 50 más 1, ¿verdad? Okay. Y bajo esa figura, inclusive por ahí alguien me consultaba, me decía, pero es que el provisional recibió algo. Pero es que el provisional no puede recibir porque es yo con yo. Así es. Ya, es de la misma constructora. Entonces, tenemos que tener también claro eso. Ahorita tocó el tema SPEI. Sí, esa fue la problemática que se presentó en Medellín. En Medellín, así es. El edificio que colapsó. Que colapsó, sí. Así es. Aquí inclusive hace varios años, ahí mismo sobre la ladera de Campo Alegre. Correcto. Hay un edificio que, por Dios, no sé qué pensaron cuando lo construyeron, Prestigio. Okay. Ese está atrás de un colegio. Así es. Un colegio, y está más abajo de los que están teniendo problemas en Campo Alegre. Correcto. Ya. Sabemos que pues ese era un sector, digamos, usted que ha recorrido por todo eso, que no se podía, no se debía construir. Pero no solamente eso, sino que, no sé si se acuerdan que duramos bastante tiempo donde la carrera 38 estuvo por un tiempo cerrado porque
también hacia la parte de atrás de lo que es Ciudad Jardín y de lo que son los Nogales, pegadito ahí, también se hicieron unas construcciones de unas viviendas, casas. Correcto. Y eso también ayudó al desmoronamiento de todo ese sector, de las vías, y pues que ha traído problemas. Okay. Pero sin embargo la gente también es cerca. Ahorita por ahí estuve pasando y parece que otra vez están tratando de habitar. No, ya están construyendo. Ya están construyendo. Ya están construyendo. Hay unos que son sin licencia, ¿verdad? Ajá. Cosa que la autoridad, oye, no debió permitir nunca, porque hay licencias que ya sabemos que en ese sector se prohibió hace muchos años la construcción. Pero lo que más me extraña es que se está volviendo a construir en el sector de Miramar, que Miramar es exactamente el mismo sector de Campo Alegre. Todo lo que tiene que ver son las mismas arcillas, que es una formación geológica que se llama Las Perdices. Esto no es una falla geológica, es una formación geológica que se extiende por el occidente del departamento del Atlántico y todos estos barrios en el suroccidente y todo Miramar y todo lo que estamos viendo, incluso cuando uno va por la vía de la prosperidad, que es la nueva circunvalar de la prosperidad, usted ve que los terraplenes se están desmoronando y que tienen allí unos muros de camiones y todo eso no ha servido. Hoy en día yo cojo esa vía mucho y resulta que con todo y camiones se han venido los terraplenes, los taludes se llama, ¿verdad? Porque estas arcillas, cuando hay agua, tienden a comportarse como un líquido, tienden a fluir. E incluso ahí en Miramar, en la vía que va hacia la circunvalar vieja, como quien viene del centro comercial Miramar y va por esa vía nueva hacia la circunvalar vieja, usted va viendo que los taludes empezaron a fluir como un líquido y a meterse en la vía. Y ahora mismo, si usted pasa por ahí, los va a encontrar. Quiere decir que estas arcillas son bastante inestables, pueden ser expansivas, pueden ser compresibles, pueden ser erodables o que se erosionan fácilmente, pueden ser dispersivas, cuyos granos tienden a dispersarse fácilmente con el agua o cuando alguna sustancia química interactúa con ella. Entonces son bastante impredecibles, pero ahí están construyendo de nuevo. Bueno, pero eso es bastante preocupante porque, a ver, dentro del mismo sector, no nos podemos ir tan lejos, pues hablemos de la avenida Olayarrera, ya hay un sector más plano, de pronto ahí hay un sector más plano, ¿verdad? Y usted toma ese sector viniendo de Puerto Colombia hacia acá. Ahora, viniendo de Puerto Colombia para meterse... buscar lo que es Miramar. O sea, encontramos unas vías que constantemente los adoquines ceden, ¿verdad? Correcto. Encontramos luego una cantidad, antes de llegar al sector acá, hacia arriba, hacia la loma. Así es. Para que la gente lo entienda. La calle 100 y pico. La calle 108, 109, hasta la calle 100. Aquí no podemos mencionar los conjuntos, no podemos mencionar obviamente, no. pero las personas saben a lo que nos estamos refiriendo. Así es. Pues porque se está construyendo ahí bastante. Se está y entonces, si se está construyendo, lo que me refiero, una parte es plana, esa parte que está entre comillas, porque Olayarrera después de la circunvalar empieza a subir. Sí, señor. Pero donde hay construido en esos edificios, que es al frente inclusive de Villasanto, que colinda con Villasanto, sí. Pues hay unas construcciones grandes de unos edificios, ¿verdad? Y si seguimos subiendo por los adoquines hacia el centro comercial Miramar, encontramos también otros conjuntos en esas lomas, ¿verdad? Que ya también le vemos constantemente una serie de vestigios de grietas en términos. Cuando estábamos hablando acá antes del programa, de iniciar el programa, usted me decía, debemos hablar de las personas para que lo entiendan. No les puedo hablar de una forma muy ingenieril. Es correcto, porque no lo antes. Entonces, las personas entenderían lo que voy a decir, unas rajas tremendas, ¿verdad? Sí, sí. Unas rajas tremendas y bueno, es preocupante. Ahora encontramos ya sobre la loma un conjunto que un cerramiento lo han arreglado
una cantidad de veces y cada vez que lo arreglan se viene, se dobla, se viene al piso. Es preocupante. Entonces, ¿qué puede hacer ahí? Mire, este tipo de suelos que son complicados están en permanente movimiento, así sean milímetros. Hay puntos de medición que demuestran que se están abriendo los muros, que así como tú dijiste, cerramientos que están, que colapsan y que los vuelven a reparar. Todo esto indica que los suelos se siguen moviendo y se activan o se aceleran estos movimientos en época de lluvia. Con todas estas lluvias que hemos tenido, se están acelerando nuevamente. Yo estoy haciendo la asesoría a los estudios de todo el barrio Campo Alegre y sus alrededores, estudios que ordenó hace poco un señor juez de la República para volver a estudiar y tratar de colocarle números en costos a los habitantes que han sido damnificados por los deslizamientos de Campo Alegre. Pero yo creo que no hemos aprendido. Ya yo empecé a adelantar estudios en Alameda y resulta que Alameda es la misma arcilla de la formación Las Perdices que tenemos en el sector que acabamos de nombrar, que es Miramar y Campo Alegre. Es la misma arcilla. Entonces, cuando se hacen cortes del terreno, cuando se hacen ojos de agua que se tapan porque los tapan y se construyen, las zonas comunes tienden a o agrietarse o a hundirse, y los edificios que, aunque algunos hoy en día están mejor construidos que antes, sabiendo que la problemática de estos suelos es bastante compleja, le han colocado pilotes y cosas así. No quiere decir que cuando el agua penetra en estos suelos, ellos no se ablanden, estos suelos se ablandan y esta agua va permitiendo que las capas que antes estaban blandas o fácilmente expandibles o fácilmente compresibles, cuando el agua entra a las capas inferiores del suelo, empiezan a también ablandarse o a activar su potencial expansivo. Luego, lo que era buen suelo, hasta donde llegaron los pilotes, si no hay drenes, evacuación de estas aguas, tanto dentro del suelo como superficialmente, los suelos van a sufrir y van a ir deteriorándose con los años. Y recuerden que para construir viviendas en estos sectores siempre son económicas. Siempre usted mira que ahí no hay edificios de estrato 7, casi no hay, por lo menos, estrato 7. ¿Por qué? Porque una estructura económica, normalmente el constructor no va a hacer inversiones costosas en su cimentación. Dice la literatura que la inversión de un edificio, más del 40% de su inversión, de su costo en estructura, debe estar perdido, hundido en la cimentación. Entonces hoy en día un edificio de 20 pisos, ¿qué es lo bonito? ¿Qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que se ve? Lo que está del suelo para arriba, pero lo que está del suelo para abajo es lo más costoso, o debería ser lo más costoso, y es a lo que menos le invierte y lo que nadie ve que está pasando allá abajo. ¿Cómo sabemos, ingeniero Rodrigo, por ejemplo, si un edificio, un conjunto, fue construido bajo un relleno en ojo de agua? ¿Qué es el primer vestigio que se presenta? Ok, hoy en día no solamente podemos hacer estudios de suelos como lo que se hacen tradicionalmente antes de construir la edificación. Hoy hay ensayos de refracción donde podemos determinar agua, humedades, saturación de los suelos. Hay ensayos de tomografía donde se le hace una especie de radiografía al subsuelo y se determinan las densidades y propiedades de los suelos de acuerdo a las capas donde estén. Otras cosas también hoy en día, las máquinas, por decirlo así, con que se hacen perforaciones, pueden bajar 15, 20, 30 metros y ya es más fácil detectar qué tipo de relleno hubo, cómo fue rellenado y cómo afecta el comportamiento de la edificación este relleno, si estuvo bien compactado, si la granulometría, o sea, los granos que están ahí en ese relleno
están bien o se van a comportar bien, esto lo podemos determinar. Desafortunadamente la mayoría de estos estudios son costosos, ¿verdad? Pero ya después que el edificio está construido y está sobre un relleno, pues normalmente si ese relleno no cumple con los requisitos que un buen estudio de suelo le exigió, que casi nunca lo cumplen, este edificio va a tener problemas, no solo en su cimentación, sino problemas en su estructura. Ahora, hay una cosa que les quiero decir, con todo el respeto de mis amigos ingenieros de suelos, la ingeniería de suelos no es exacta. La ingeniería de suelos es relativamente algo nuevo. Tanto es así que hace poquito fallecieron dos de los ingenieros que nos enseñaron la literatura y la ingeniería de suelo en más y que escribieron los libros con que se han estudiado todas las maestrías y todas las especializaciones de ingeniería de suelo. Apenas están falleciendo ahora. La ingeniería de suelo es relativamente nueva. Es algo que todavía tiene mucha incertidumbre. Y aquí cabe también lo que yo decía inicialmente. Ingeniería de suelo, 2 más 2 no es 4. 2 más 2 puede ser 3 o menos 3. Porque hay mucha incertidumbre todavía en los suelos. Y los seres humanos no hemos entendido que con la naturaleza que Dios creó, tú no la puedes dominar sin haber tenido de verdad conocimientos profundos, y no es fácil. No es fácil hacer ensayos al subsuelo que te garanticen que el comportamiento de los suelos va a ser, después que tú construiste este edificio, así como el ingeniero de suelos dijo. Eso no es fácil. No sé si me hago entender ahí. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a los propietarios que compraron con mucho amor, con mucho cariño, invirtieron en estos sectores, como Alameda, como Caribe Verde, como los puertos en Soledad, como Mallorquín, ¿verdad? Porque, bueno, sí. Mallorquín tiene, aparte de eso, también ahora tiene otra característica, es la ambiental también. Así es. Encontramos también que hay una problemática casi en todo, y es la de las vías. Correcto. Ya, también hay problemas con las vías. Así es. Por ahí me comentaban en algún sector de Alameda las correntías de agua que permanentemente están en las calles y que están afectando, porque hay conjuntos que se encuentran en parte alta, otros más bajos, y esas aguas, esas correntías de agua penetran a los conjuntos de más abajo. Entonces es una problemática tremenda. ¿Cuál sería la recomendación que él puede hacer? Bueno, doctor, yo recomiendo inicialmente hacer unos estudios serios, ¿verdad? Hay que meterse la mano al bolsillo. Yo estoy empezando en Alameda unos estudios de refracción, como decía ahorita, donde estamos detectando los niveles del agua en el subsuelo, lo que se llama el nivel freático. Exactamente tú dijiste lo que está pasando. Hay un conjunto residencial de los muchos que hoy en día existen ahí, que está construido en 3 niveles, y las aguas del nivel más alto están bajando y afectando de gran manera los edificios del mismo conjunto residencial que están en las partes inferiores. Estoy tratando de explicar. Resulta que hicimos los estudios y efectivamente encontramos el nivel freático mucho más alto y mucho más, un caudal de agua mucho mayor en la parte baja. Luego, la cimentación de estos edificios que están en la parte baja va a tener peor comportamiento que el que está en la parte alta, recordando que son las mismas arcillas de las que habíamos hablado inicialmente, claro, que es la formación las perdices, que con el agua se activan de una manera o de otra. Como no hay evacuación de estas aguas que provienen de las partes altas, esto se va a afectar. Hay que, si están a tiempo, hacer unos estudios y demostrarle a la constructora que ellos deben reinvertir unos dineros para estabilizar los terrenos y canalizar las aguas del subsuelo. Ah, esto no es económico. Yo sé que no es económico. Me decía una amiga administradora que quiero mucho. Ay, ingeniero Rodrigo, pero usted también no piensa en las constructoras. Desafortunadamente, ya yo dejé de pensar en las constructoras. Aunque yo asesoro constructoras, las que yo asesoro sí me hacen caso, sí invierten, porque lo último que ellos quieren y tienen conciencia es venderle un producto
que no sirva o que tenga problemas a futuro. Entonces, haga unos buenos estudios, preséntenle a la constructora la problemática, preséntenle evidencia y que la constructora realice unos diseños para responder, para solucionar el problema de los suelos y de las aguas inicialmente o de las estructuras, y con base a esto poder mitigar o solucionar el problema. El problema es que si estas obras no se hicieron en la etapa de construcción, yo creo que la constructora que ya vendió, que ya se lavó las manos y ya ganó su dinero, va a volver ahora a invertir donde ya se supone que sus ganancias, su contabilidad se cerró y que este proyecto para ellos ya murió. Entonces, esto es un problema que no es fácil de resolver, pero si lo quieren resolver, es muy difícil que los propietarios tengan los dineros para resolver problemas del subsuelo, colocar filtros, colocar drenes, colocar de pronto pozos de captación de agua, colocar pilotes. Eso es muy costoso. Eso tenía que haberlo hecho la constructora en la etapa de construcción, antes de empezar las ventas y o la construcción de las cimentaciones. Hablemos entonces de las reclamaciones. Correcto. Porque de seguro que hay muchos que nos están viendo y escuchando que pues, ¿cómo hacen para reclamar? Si bien es cierto, hablo que cuando venden o hacen un proyecto hay varias etapas. Reclamaciones de posventas, que le llaman, sí. 1 mes, 3 meses y 1 año. Y posteriormente, de acuerdo a lo que firma el que está comprando, el propietario que está comprando. Eso es en su bien privado, pero como todos ellos comparten bienes comunes, tanto esenciales como no esenciales, ¿verdad? Y se presentan problemáticas en ellos, o sea, el tiempo de reclamación, la forma de reclamación, hasta qué tiempo pueden reclamar, donde la justicia, la ley cobije a estas personas que han comprado y que han comprado quizás a buena fe. Así es. Debo decir que hay, como lo acabo de mencionar, que hay constructoras que cumplen con todo. Sí, pero sí, sí debo decir que, como en la viña del Señor, hay constructoras que no cumplen. Y lo peor del caso es que hay evidencias, se están viendo y la gente, quizás por la necesidad, siguen comprando. Así es. Ya, porque quieren tener su casita, pero ¿a cambio de qué? Ya, entonces, la norma también habla de garantías de 10 años, ¿cierto? Que pueda realizarla, más de allá que pueda hacer. Si ahorita nos están viendo consejeros de administración de diferentes conjuntos, o sea, ¿qué pueden hacer? Y ahorita, antes de finalizar, porque el tiempo es corto aquí, esto se va tan rápido. Se va muy rápido. No, yo tenía como más de 50 preguntas para hacer aquí, pero de veras que el tiempo se va rápido. He tratado de encauzar a las necesidades que se están presentando comúnmente, pero son casi la mayoría, son puras necesidades. Entonces, ¿cómo sería ahí? Sí, mira, la experiencia que yo tengo ya en muchos años de estar trabajando de la mano de las administradoras y defendiendo los intereses de los propietarios, yo les recomiendo siempre primero contratar una firma seria que les haga el recibo de áreas comunes, no solo de los acabados, no solo de lo que se ve, también deben recibir la estructura. Desafortunadamente las personas creen que la estructura es eterna. Hace poco estuve en Santa Marta, en un edificio muy importante que ya tiene problemas, muy nuevos, y me dicen los propietarios, es que aquí estuvo uno de los mejores ingenieros de la ciudad y caminó y miró y dijo, ustedes no tienen ningún problema. Pero uno de los propietarios es ingeniero civil y me llamó, digo, necesito que tú me hagas el recibo de la estructura y que un arquitecto aparte me reciba las áreas comunes. Estoy revisando los planos estructurales y tienen muchas deficiencias, mucho incumplimiento del reglamento sismo resistente, aunque el edificio se ve muy bonito. ¿Qué pasa? En poco tiempo se va a empezar a agrietarse. Aunque usted lo vea bonito ahora.
Entonces, porque lo que hablaba de durabilidad, les recomiendo, contraten gente seria, gente que sepa, que les reciba áreas comunes, que les reciba estructura, que les reciba todo lo que tiene que ver con redes hidráulicas, red contra incendio, piscina, que hay muchos problemas de piscina, no solo la parte funcional, sino la parte estructural de las piscinas. Hay un capítulo en el reglamento sismo resistente dedicado solo a piscinas. La gente los constructores no lo quieren cumplir, no quieren porque les sale costoso. Entonces, esto es lo que yo recomiendo. Si les toca reclamar, por favor, un buen abogado que no se venda, con todo el respeto de mis amigos abogados, y los quiero mucho, y trabajo de la mano con muchos de ellos. Hay abogados que empiezan los procesos y van, le tocan la puerta al constructor y le dicen, ve, aquí está el estudio del ingeniero fulano de tal, donde dice que usted no cumple con la norma, pero yo quiero tener un arreglo por debajo de la mesa con usted. Eso está pasando, doctor. Entonces, ¿qué le recomiendo? Búsquense personas honestas, personas que no se vendan. Hay gente que hace peritaje, porque es que esto se convirtió, ya estos estudios de residuos de zonas comunes se convirtieron en peritaje o peritango. La palabra es peritaje, creo que es, ¿verdad? Y resulta que si alguien que tiene la conciencia negra o medio gris ve que hay problema, va donde la constructora, que eso pasa. Si usted me contrata a mí y yo descubro que en los planos estructurales hay problemas, otro, va de la constructora y le dice, ya descubrí, estás caído, ¿cuánto me vas a dar? Eso está pasando, doctor Olano, eso está pasando. Busquen personas honestas, personas con prestigio, personas con trayectoria, personas con conocimiento, empresas serias, que tengan trayectoria, que tengan una hoja de vida intachable, que no se vendan, para que le puedan mostrar la verdad a los propietarios y que las administradoras también colaboren y no se vayan de parte de las constructoras, porque también eso ha pasado. Entonces, aquí hay un conjunto de cosas que yo les recomiendo. No es fácil, no se dejen deslumbrar por los títulos, porque los títulos no te garantizan la honestidad del profesional. Entonces, les recomiendo que busquen gente que ya haya sido recomendada, que haya estado en la guerra en este tipo de temas. Sí, doctor. Ok, listo. Interesante, muy interesante. Entre otras cosas, quiero aquí manifestarle a nuestros oyentes que a través de Corporación Inmobiliaria Lonja de Propiedad Horizontal Nacional Silpronal, nosotros también prestamos el servicio de recibimiento de áreas comunes. Estamos prestando el servicio de recibimiento de áreas comunes para aquellos conjuntos, aparte de las asesorías, y obviamente muy cómodos para nuestros afiliados. Entonces, es importante lo que dice el ingeniero, buscar firmas. Aquí hay bastantes firmas que reciben áreas comunes. Es más, hay firmas que vienen del interior, que están recibiendo áreas comunes. Pero, ojo, lo importante no es, o sea, de dónde procedan, lo importante es que se realicen bien. Así. Que sea algo honesto, transparente. Correcto. Y que de veras, o sea, se haga un buen trabajo con un muy buen equipo. Así. Sí, con un equipo de ingenieros, con un equipo de arquitectos, con un equipo de abogados, que se pueda realizar ese trabajo. Y bueno, invitar a los constructores, en última hora invitar a los constructores, hombre, que se pongan también en los zapatos de aquellas personas que están haciendo esas compras de esos bienes y que quieren pasar delicioso, pasar rico, porque de seguro que con mucho esfuerzo eso pasará a generaciones. Eso es lo que pretenden a sus hijos, y encontrarse que de pronto tienen que salir de un bien porque se va a caer, de un bien que está presentando fallas, de un bien que constantemente tiene problemas en todo su sentido, tanto en la parte estructural como hidráulica, eléctrica también, porque me he encontrado y nos han preguntado, hemos asesorado en cuanto a que qué feo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿quién recibió eso antes? Así es. Ya, ¿cómo lo recibieron? Conjuntos y edificios que quizás no hubo una interventoría, no hubo una vigilancia,
y están las personas metiendo los cables sin ir en la tubería que debe ser, y aparte sin tener la tubería, porque nos hemos encontrado en eso, y aparte de eso lo forran con concreto. Tremendo, Ya, qué barbaridad. Y así hay una cantidad de cosas, pero bueno, es alertar a los que están comprando, saber cómo pueden comprar. Aquí estamos abiertos nosotros, aquí en la lonja, ¿verdad? Para cualquier consulta que quieran hacer. Cristian, no sé si de pronto hay algunas preguntas en el momentico. Esa pregunta dice, en las construcciones nuevas es común encontrar que el acero que está instalado ya vaya oxidado, lo cual hace que el concreto se estalle, se agriete. ¿Qué norma regula el estado de del acero? Del acero. A instalar. Ok, el reglamento sismoresistente en la parte que habla del refuerzo, dice que el refuerzo debe estar limpio, libre de grasa, libre de óxido, libre. Entonces, hay una literatura que es más de patología, que dice que las barras de acero de refuerzo antes de colocarse pueden, hablando estructuralmente, pueden tener una capa de óxido inicial, es decir, de óxido que todavía no se haya convertido en corrosión ni que esté desescamando o que haga que el acero pierda su masa, su diámetro inicial. Entonces, la experiencia muestra que si este acero de refuerzo, que aunque tenga un poquito de óxido, se le da una limpieza con un cepillo de acero o con una grata con pulidora, con algún sistema mecánico, y se remueve este óxido superficial, se coloca bien colocado con buenos recubrimientos y concreto bien vibrado, bien curado, de resistencia superior a los 3000 PSI, 3500 o 4000 sería lo mejor, que sean más densos. Entonces usted va a garantizar que este concreto va a estar, este acero, perdón, va a estar protegido. Y aunque tenga un poquito de óxido inicial, como el óxido es el resultado de la reacción del hierro con el oxígeno, si el concreto que está alrededor de esta varilla ya no permite el paso del oxígeno, ya esa varilla no va a seguir oxidándose ni corroyéndose. El problema son los concretos de baja resistencia, que son porosos y o mal colocados, donde no hay supervisión técnica, donde no lo vibran, que no tienen recubrimiento. Hay cantidad de edificios que usted mira por debajo de la losa de los parqueaderos y está el acero de refuerzo a la vista y empezó a corroerse, pero edificios nuevos que no tienen más de 10 años, pero son muchos en Barranquilla, y resulta que todo indica que ahí no hubo supervisión. Entonces, el reglamento sismoresistente, claro, dice, no tiene que haber, el acero tiene que estar limpio, en pocas palabras. Yo lo que les digo es, el acero puede tener un poquito de óxido, un poquito de polvillo, límpianlo bien y pongan una grata de acero, pero el secreto está en la buena colocación, en el buen vibrado, en el buen curado del concreto y en la calidad del concreto. Entonces, y la resistencia del concreto, por supuesto. Entonces, todo lo que no se supervisa, todo lo que no se vigila en obra, va a dar malos resultados. Ok. A ver, hoy no se construye ya, sino con las mismas paredes están siendo muros de concreto. De concreto, ¿cierto? Sí. ¿Qué sucede si de pronto un propietario quiere hacer vamos a hablar en términos castillos acá para que entiendan, un hueco para colocar un extractor? No puede. ¿Se afecta? Se afecta. No puede. Así sea pequeño, por ejemplo, de 30 por 30. No puede hacerlo. Estos muros son intocables. Estos muros son sismoresistentes y también son muros de carga. Estos muros transmiten las cargas de piso en piso y vemos edificios hasta de 15, 20 pisos construidos con estos muros. Si usted le hace un hueco al muro, ya él perdió
sus propiedades originales con las que fue calculado y construido. Además que tiene que romper la malla electrosoldada o el acero de refuerzo que está al interior. Luego ya usted le quitó capacidad a ese muro. Yo le digo a la gente, bueno, usted tiene 2 piernas, ¿por qué no le hace un hueco a su pierna para colocar ahí un extractor? Es lo mismo, usted le está haciendo el hueco a un elemento de apoyo de la edificación y va a tener malos comportamientos a futuro. Bueno, si supongamos que ya se hizo esa perforación, volverla, porque hay gente que dice, bueno, entonces ahora ¿cómo la restauro nuevamente? Okay. Se puede restaurar y tendrá la misma proporción que tenía o las mismas condiciones que tenía antes de ser fracturada, así, de ser perforada. Sí, claro, ahí esto es lo importante de los conocimientos en rehabilitación de estructura. Claro que se puede. En un caso que tuve hace poquito, unos propietarios tumbaron la mitad del muro, ¿verdad? Entonces, claro, los que se dieron cuenta y sabían de este tema, todos los vecinos enseguida saltaron, eso fue un escándalo. Me llamaron y le dije, bueno, vamos a mirar cómo podemos rehabilitar. Ahí sí cabe la palabra rehabilitar, porque ya le hicieron un daño estructural al muro estructural, y entonces me tocó hacer unos anclajes, diseñar unos concretos especiales, supervisar la mano de obra, y es mucho más costoso que haber dejado eso quietecito. Y hay que saber, hay que conocer los planos estructurales, hay que saber cómo vas a empalmar ese acero de refuerzo, qué vas a hacer. Y bueno, lo ideal es que quede igual o mejor que antes. Bueno, ahí están, tienen ustedes un abreboca de esto, porque es común lo que está pasando. Hay propietarios que por no tener desconocimiento, pues hacen esas perforaciones y pues que van a acarrear, van a tener daño. No solamente eso, sino que están sujetos también a que la inspección de los entes como tal. Me gustaría, inclusive antes del cierre, bueno, son las 8:07. Habían algunas otras preguntas, Cristian, de pronto sí, pero y la idea es que las preguntas pues se hagan antes, que pasáramos, hiciéramos un recorrido sobre las diapositivas que tenemos, sobre todo de piscina también, muy rapidito. Okay. Bueno, vamos a colocarla un momentico. Voy a colocarme las gafas para verlas mejor. Ok. Piscina. Las piscinas, el capítulo C23 del reglamento sismoresistente nos dice que toda estructura que va a tener comportamientos de estanqueidad, que va a guardar o a contener líquidos o gases, tiene que cumplir con unos requisitos importantísimos, que más son requisitos de durabilidad que requisitos de resistencia estructural. Es decir, que la carga de agua no es que no sea importante, es que deja de ser importante cuando se toca el tema de durabilidad, porque el problema de estas estructuras es que se agrietan fácilmente. Recuerden que el agua puede fluctuar o una piscina puede ser vaciada para hacerle limpieza o mantenimiento, o por debajo puede haber unos parqueaderos. Entonces estas estructuras son de muros, normalmente son muros y una losa de fondo que están adheridas a otras estructuras que no tienen el mismo comportamiento. Por ejemplo, una viga y una columna no tienen el mismo comportamiento que una losa y los muros de una piscina. Recuerden también que las piscinas son entes muy activos, muy vivos, porque las personas que la utilizan saltan, brincan, se juegan dentro de la piscina, y por eso los comportamientos tienen que ser buenos. Las piscinas normalmente están al aire libre, están sujetas a los rayos ultravioleta, a los rayos del sol, a los ataques de la intemperie, a los cambios de temperatura. Además que de un lado, por el interior tienen agua, y por el otro lado puede que tengan un parqueadero donde el calor que bota los gases que emanan los vehículos hace que en la misma pared de un lado tengan un calor tremendo y del otro lado las temperaturas sean bajas por el agua que tiene. Hay unos gradientes de temperatura que hacen que las piscinas tengan comportamientos frágiles o comportamientos que tiendan fácilmente a fisurarse. Por eso deben cumplir con relaciones agua material cementante de 0.45 o menores. Eso quiere decir que sean ricas en cemento, que yo recomiendo que les apliquen fibra,
que tengan juntas, que tengan cintas para evitar el paso del agua entre un concreto viejo y un concreto nuevo. O sea, tienen una cantidad de detalles que no son normales o que no aplican en vigas y columnas del resto de la edificación. Bueno, piscinas en piso alto y que debajo de ellas hay apartamentos, comúnmente ahora están construyendo también así. Bastante grietas y bastante fisuras en ese tipo de piscinas. Afectación a los apartamentos de abajo. A los apartamentos de abajo, eso es un problema muy recurrente. Ahora estoy calculando un edificio que me propuso el arquitecto. Me dijo, hombre, dejemos un espacio entre el fondo de la piscina y la losa que sirve de cubierta o de techo al apartamento que está abajo. Y si impermeabilicemos bien, yo primera vez que escuchaba eso en mi vida, pero me parece un buen tema, que no sea la losa de la piscina en la parte, la que sostiene el agua de la piscina o soporta el agua de la piscina, la que sea el techo del apartamento directamente, porque definitivamente que esto le va a traer problemas. Las piscinas dependen mucho también de la mano de obra, y recuerden que nuestra mano de obra no es la mejor, nuestros maestros, nuestros obreros no son los mejores. Entonces, estamos en manos de muchos factores que normalmente no se van a cumplir en obra, y va a haber problemas. Guardando proporción, tanques de agua potable subterráneos. Tienen los mismos problemas que las piscinas. Tienen los mismos. Y el problema es que desde el mismo diseño y cálculo estructural original ya tienen problemas. Antes de que pusieran el primer clavo en la obra, ya estaban mal diseñados, mal calculados. Y hay mucha ignorancia en este tema. Yo tengo muchos años estudiando temas de estructuras de estanqueidad. Y he calculado y he hecho supervisión de obras de tanques elevados de 750 toneladas. Los tanques elevados que están en Malambo Viejo, por ejemplo, fueron calculados por mí, diseñados. Pero de esa época acá, hoy tengo mucho más conocimiento y tengo más, no solo en la parte estructural y diseño y cálculo estructural, sino en la parte de patología y el comportamiento de estas estructuras, que son estructuras especiales. No aplican como un edificio normal, no aplican como si fueran parte del edificio, y normalmente hacerlas igual que una viga, que una columna, no se debe hacer. Son dos conceptos totalmente diferentes. Ok, y por último, condensación. ¿Cómo podemos subsanar eso? Ese problema? Tremendo, mira. La condensación lo que necesita es ventilación, pero a veces la ventilación donde tú tienes muros que no puedes romper, que no puedes tocar, ¿cómo la vas a hacer? ¿Cómo vas a ventilar? Es que hay un problema grave. Tenemos edificios de 20 y pico de pisos con muros delgados que tienen una malla electrosoldada o un refuerzo en el centro, pero del lado de afuera, durante 12 horas del día les pega un sol tremendo, pero usted adentro de su habitación tiene un aire acondicionado prendido todo el día o prendido toda la noche. Estas gradientes, estas diferencias de temperatura hacen que el pobre concreto se expanda y se contraiga, pero donde está el aire acondicionado tiende a contraerse, y donde está el sol inclemente tiende a expandirse. Un murito de 15 centímetros de concreto normalito, sin fibra ni nada, con una malla de acero en el centro, cuando durante toda su vida va a estar expuesto por dentro a bajas temperaturas, casi de 10 grados centígrados o menores, y del otro lado temperaturas de 30 y pico de grados, 40 grados o más, recordando que el concreto es buen conductor del calor. Y resulta que ese pobre murito de 15, usted está atacándolo durante toda su vida y lo está convirtiendo en algo que él no va a aguantar, él se va a agrietar, él va a pedir ayuda. Y hoy en día los constructores no piensan en esas cosas. Simplemente colocan el refuerzo que es el cálculo estructural y no piensan en el daño, en la durabilidad de este tipo de muros que van a estar comportándose hay otro caso que se está presentando también mucho, es el moho, las manchas que se están presentando en la fachada, los hongos que se están presentando en la fachada, porque de un lado hay condensación, porque del otro lado hay un sol inclemente permanente. Esto genera hongos, prolifera los hongos, los vientos, hay una sumatoria de condiciones ambientales que hacen que estos muros sean muy fáciles de presentar esto. Entonces, la condensación está llevando a otros problemas: grietas, fisuras, hongos, bacterias y malos olores. Alguien dice, se prenden los aires acondicionados, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, el aire le está produciendo condensación
la forma donde vienen, donde los están ubicando, cómo los están ubicando. Entonces, algunos dicen, no, pero es que ese propietario dura 24/7 con ese aire prendido, porque como dicen que los inverters, o sea, si no los apagas, o sea, te va a venir la luz más barata y no los apagan. Y en estos casos, conjuntos, edificios que de pronto están hechos, si nos vamos, por ejemplo, para subsidiados, ¿verdad? Económicos, como habíamos hablado, Sí. ahorita como el tema que se tocó, pues dicen, hombre, yo no lo apago, es rentable, lo dejo prendido todo el tiempo y resulta que afectan al de al lado o al de abajo. Así Y es. las alcobas principales, todas llenas de moho, Así es. de humedad, Así es. cogiendo un mal olor. ¿Cómo podrían estas personas? Bueno, yo les repito, el secreto de esto es ventilar. Y si tú tienes aire acondicionado, pues tú quieres estar encerrado. Entonces no hay ventilación, ¿verdad? Entonces ahí es como un círculo vicioso. No ventilo, tengo frío, tengo por fuera calor, tengo condensación, hay humedad y genero bacterias, genero hongos. Tengo un ambiente, un microclima que es apto, que es muy bueno para los hongos y las bacterias. Entonces de ahí vienen y se generan cantidad de cosas, hasta enfermedades. En otros países, en otros estados, hablar de moho, hongo, ¿verdad? Son intervenidos. Así es. Y tienen unas personas especiales para eso. Así es más, van a reestructurar una construcción y pues hacen desplazar a personas expertas sobre eso. ¿Aquí se cumple? No, aquí no se cumple eso. Aquí no se cumple, es muy difícil. Es muy difícil. Es más, hay una cosa que es cuando cambian el uso de la estructura. Por ejemplo, hay restaurantes que están hoy funcionando en casas antiguas y estas casas antiguas eran cerradas. Y hoy el restaurante, inclusive restaurantes de muy alto turmequé, de muy buena comida reconocida y costosa a nivel nacional o internacional, están funcionando en casas antiguas. Yo he hecho remodelaciones y reforzamiento de casas antiguas y resulta que son encerradas. Entonces empiezan a haber también problemas de moho, de malos olores y de cosas.